Vamos a dar paso al módulo denominado Ciudades Inteligentes, Innovación y Calidad de Vida. Invito al doctor Alejandro Callejas, vicepresidente de FINDETER, quien realizará la introducción al tema. Muy buenos días para todos. Primero que todo, al doctor Julián Domínguez, un agradecimiento muy especial por la invitación. El presidente de FINDETER, Luis Fernando Arboleda, con el que pues, muchos de ustedes han trabajado en los últimos 6 años, se disculpa, en este momento está en Estocolmo en la Feria Mundial del Agua, pero eso me da la oportunidad a mí y de verdad estoy agradecido con él y con el destino por tenerme hoy parado frente a ustedes para hablar de dos cosas que me generan pasión. La primera, y no la puedo dejar de decir, es que como joven colombiano, como funcionario público hoy del Gobierno Nacional, pues me llena de emoción hoy poder decir que aquí en Confecámaras estamos hablando de innovación y de nuevas agendas. Y por supuesto no puede haber un momento más especial que este en el cual la paz está en el centro del país. La paz hoy para nosotros lo que nos permite es que aquí se esté hablando de satélites, se esté hablando de altas finanzas y nos permite a nosotros, FINDETER, hablar de innovación en las ciudades. Entonces, por supuesto, la invitación es continuar con ese tema, no abandonarlo, creerle por completo. Yo en este momento tengo una hija de 1 año y no quiero que mi hija dentro de 15 años todavía esté pensando que el centro de las conversaciones tiene que ser un proceso de paz. Yo espero que mi hija hable de satélites, hable de innovación, hable de internet y sí, bueno, me sigue los pasos, hable de innovación en las ciudades y aquí empezamos con nuestro tema FINDETER. Hace 6 años el señor presidente Juan Manuel Santos nos propuso un reto a nosotros como entidad. FINDETER, un banco de segundo piso, año a año venía a estos congresos a decir cómo íbamos a financiar un poco más de proyectos. Y la verdad es que hace 6 años empezamos a pensar que ese no debería ser nuestra principal meta. Nuestra principal meta debería ser cómo aterrizamos proyectos inteligentes y sostenibles en el país. Y así nos propusimos a nosotros mismos cambiar y empezar a pensar que nosotros como una entidad financiera del Gobierno Nacional teníamos un propósito mucho más allá de eso. Y ese propósito nos llevaba a convertir a la entidad en una generadora de oportunidades y de proyectos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con 4 pilares. El primero, buen gobierno. Y en ese buen gobierno, hoy, con ustedes, las cámaras de comercio, FINDETER, en las regiones, se ha concentrado en hablar de ciudades sostenibles y competitivas, de ciudades emblemáticas. ¿Y cómo se hace eso? Con transparencia e inclusión. Y esa transparencia e inclusión lo que nos genera todos los días son nuevas ideas para poder trabajar. Oportunidades para todos desde la educación, la calidad de vida en las ciudades y un eje transversal que es el cambio climático. Aquí tengo misión, visión y promesa de valor, pero básicamente lo que queremos decirles en esto es hacer un pequeño alto en la promesa de valor y es soluciones integrales y sostenibles para el desarrollo de proyectos. ¿Por qué integrales? Porque nos abandonamos la idea de ser simplemente un banco y empezamos a decir, llevemos desarrollo, pero no solamente desde el agua, o desde la vivienda, o desde la educación, todo ello. Y el reto hoy que tiene el Gobierno Nacional es empezar a pensar que a las ciudades tenemos que llegar pensando como equipo, porque no nos sirve entregar viviendas y si esas viviendas no tienen agua potable, alcantarillado. No nos sirve hablar de educación si en esas ciudades las personas no tienen salud. Entonces, desde la integralidad de las ciudades tenemos que trabajar todos los tiempos. Tenemos un modelo, financiamiento, planeación y ejecución para llegar a las regiones. Desde la planeación tenemos varios programas, ciudades sostenibles y competitivas, en el cual ustedes como cámaras de comercio pues nos han no solamente apoyado, sino han sido los principales veedores e impulsores de estos programas. Ciudades emblemáticas y los Diamantes Caribe. ¿Qué nos implica esto? Planeación de largo plazo. Un poco el reto que estábamos pensando para poder innovar en las ciudades es, lo primero que tenemos que hacer es planear superando el tema político.
que no sea que cada 4 años en las ciudades estemos planteando nuevas cosas. Lo que tenemos que hacer es ponernos visiones de 50 años, planes de acción de 30 años y modelos financieros a 10 años. ¿Qué implica qué? Que esos programas puedan salir adelante. ¿Qué hacemos nosotros en las ciudades? Básicamente pensarlas con estas 4 dimensiones. Un eje ambiental, un tema urbano, económico y social y por supuesto el tema fiscal y la gobernanza. ¿Para hacer qué? Finalmente proponerle no solo al alcalde, sino a la ciudadanía en general y con ustedes de la mano por supuesto, un modelo de ciudad pensado para generar bienestar a cada uno de sus ciudadanos. Hoy, pues con mucha ilusión podemos decir que ese programa que hace 6 años empezábamos en Manizales, en Pereira, Barranquilla y Bucaramanga, vamos a cerrar el gobierno con 16 ciudades, en las ciudades sostenibles y competitivas, pero también 16 en aquellas ciudades que no contaban con los criterios que nos había puesto el Banco Interamericano de Desarrollo, pero que desde nuestra visión también tenía que ser atendidas, que son ciudades emblemáticas. ¿Para construir qué? 32 planes de acción, de los cuales salen proyectos, como lo decía en un principio, sostenibles e inteligentes. Entonces, desde la planeación aterrizamos al territorio, pero por supuesto no dejamos de lado nuestro propósito de financiamiento. Y hace 6 años, me acuerdo que estábamos aquí planteando un reto que se había puesto Findeter de duplicar la capacidad de financiamiento. Decíamos que en los primeros 4 años íbamos a prestar 10 billones de pesos, nos decían que era imposible y se logró. Y ya hoy, 2 años del segundo gobierno, podemos decir que están 14.5 billones de pesos en proyectos en los cuales aseguramos que son con visión de largo plazo, bien ejecutados, en las cuales no se pierde ni un solo peso. Dale. Pero, como ustedes saben, también estamos en un modelo de ejecución de proyectos. Y ese modelo de ejecución de proyectos en los que estamos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que estamos con el Ministerio del Interior, que estamos con el Ministerio de Educación, nos ha permitido administrar y ejecutar 8 billones de pesos en obras de infraestructura. Esos 8 billones de pesos pues, son 203 municipios que hoy pueden decir que ya tienen acueducto de alcantarillado, plantas de tratamiento, que tienen la posibilidad de decir que ya hay megacolegios trabajando, que pueden decir que tienen centros de desarrollo integral. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho conjuntamente con los gobiernos, pero al mismo tiempo con la ciudadanía. Y esos propósitos con la ciudadanía pues, se han dado con las cámaras de comercio. En estos programas tenemos 5 millones de metros cuadrados construidos solamente en vivienda, 25.000 niños que están hoy estudiando en megacolegios y ayer estaba en Barranquilla y en Galapa visitando 2 de ellos que son absolutamente espectaculares. Yo no me crié y no pude estudiar en un colegio en las condiciones que hoy van a tener las personas más humildes de este país, en los mejores centros educativos, con laboratorios, con cocinas, con gimnasio, mejor dicho, tienen todas las posibilidades para desarrollar sus agendas. Y en agua, que estábamos hace 8 días en Nacodal, podíamos decir con muchísimo orgullo que son 1.500 kilómetros en tubería, hoy que se están haciendo a nivel del territorio nacional. 1.500, 9 millones de personas hoy cuentan con beneficios desde el punto de vista de agua y alcantarillado. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a hacer las cosas con planeación y con un sentido absoluto de la ética. Me gusta mucho ver al superintendente esta mañana hablándonos de los temas de buen gobierno, ética, temas propositivos para sacar adelante. Dale. ¿Cómo logramos poner a Findeter en un tema de cambio completo de la compañía? Pues primero, como les decía, con la planeación. Pero segundo, estando con los mejores. Y estando con los mejores, ¿qué nos implicó? Trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajar con KfW, que son los alemanes, con la Agencia Francesa de Desarrollo, con personas como Alfonso Vergara, que es una autoridad en todo el planeta en los temas de planeación, y hoy, que es el propósito que me tiene aquí, presentar a Jordi Hebreu, que es exalcalde de Barcelona, con el que hemos venido trabajando en los temas de planeación municipal. Con Jordi, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Se presentó una hoja de ruta para que los Juegos del 2018 de Centroamericanos y del Caribe sean todo un éxito. Entonces, con el municipio de Barranquilla,
con Findeter nos sentamos desde hace un año, es decir, 4 años antes de que se den los Juegos, a planearlos para que sean los mejores Juegos Centroamericanos que se hayan realizado. Dale. También trabajamos en un plan en Buenaventura, en el cual estuve muy cercano, en ese momento era gerente regional Pacífico, para proponernos un plan maestro de una Buenaventura que nos soñamos y que nos merecemos. Y un poco lo que decíamos en ese entonces allá en Buenaventura es, esto tiene que dejar de ser una ciudad puerto, tenemos que dejar de hablar del puerto de Buenaventura. Aquí tenemos que hablar que esto es una ciudad con puerto, y en esa medida desarrollar programas y proyectos de todo tipo y de todo alcance. Hoy Findeter, solamente para mencionar, tenemos 2 cosas importantes. Estamos asegurando que en marzo del próximo año estamos terminando el acueducto y la conducción del agua de Buenaventura, que ha sido un tema emblemático en las discusiones nacionales. Dale. También estamos trabajando con Jordi en los temas de estudios de competitividad de Santa Marta y empezaremos a trabajar en el tema de competitividad en Montería. Entonces, Jordi, no sé dónde estás. Los voy a dejar con el exalcalde de Barcelona, dejando este mensaje. Primero, pues por supuesto, reiterar el tema de la importancia de la paz, de las nuevas agendas. Segundo, hablar de que Findeter hoy en las regiones está desde la planeación, desde el financiamiento y desde la ejecución. Y por supuesto, agradecerles, y aquí tengo que ser muy enfático, porque si no hubiera sido por las cámaras de comercio, seguramente esto no lo estaríamos diciendo hoy como un proyecto exitoso en el que estamos comprometidos y esperamos que continúe así. Así que, Jordi, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo entiendo que ustedes están ya a la 4ª o 5ª sesión, ¿no?, antes del break, de manera que intentaré introducir el concepto de ciudad en lo que es una sesión anual que una organización empresarial y económica realiza. De manera que me han pedido, y yo quiero agradecer muchísimo a Confercámaras y a su presidente y a su junta directiva la amable invitación. La verdad es que para mí es un placer estar en Cartagena. Estuve en el mes de abril hablando de ciudades con puerto, ciudades que dan al mar o a los ríos, y para mí hoy es un placer y un honor hablar un rato de las ciudades y del papel de las ciudades en una estrategia empresarial y económica. Yo les hablaré, y el título es Ciudades inteligentes, innovación y calidad de vida. Efectivamente, ayer y hoy creo que estamos participando en 2 días de sesiones interesantes. Hemos hablado de la nueva agenda empresarial, que es el título de este congreso, desafíos en un país que se transforma, excelencia empresarial. Hoy hemos hablado de transformación digital, de innovación empresarial. Tuvimos ayer en esta misma sala un paréntesis de pasión futbolística, que también está muy bien. Yo les he puesto aquí la fotografía de James Rodríguez, porque ayer es el que empezó a animar realmente el partido. Y lo pongo como homenaje, digamos, a un partido interesante, y en mi caso tiene mérito, porque James es jugador del Real Madrid y yo soy un gran supporter del Fútbol Club Barcelona, ¿eh? Bien, hemos hablado de ganar competitividad, hemos hablado de innovación, y después habrá toda una sesión sobre cómo construir la paz. Y efectivamente la paz estuvo presente ya en el primer discurso y creo que ha estado debajo de muchos de los debates, porque efectivamente ustedes tienen, y nosotros creo que les acompañaremos en un gran reto que es construir la paz. Bien, en toda esta sesión empresarial de una organización económica empresarial, el tema es, ¿hablar de ciudades tiene sentido? Porque la verdad es que yo he asistido a congresos en otros países de organizaciones empresariales y económicas donde el tema ciudad no aparece nunca, ¿eh? Y por eso yo les agradezco el que nos inviten a compartir la reflexión sobre qué papel tiene la ciudad en el desarrollo económico de un país y qué papel tiene que jugar las ciudades
en todas y cada una de sus estrategias empresariales. Empresa, economía y ciudad son dos mundos muy separados o son y están íntimamente ligadas. Bien, sin duda, el que les habla pues es un convencido de que me parece una gran estrategia inteligente desde el punto de vista empresarial estar interesados en el acontecer de las ciudades. Y efectivamente, ustedes son una organización económica que por historia, por vocación, por función, es de las organizaciones más implicadas en el desarrollo territorial y de ciudades, lo cual me parece claramente un acierto. Hombre, sin duda, hablar de ciudades es importante y relevante. Bueno, porque el 76% de sus ciudadanos viven en ciudades. De manera que ya esta sería una gran razón por la que estar atento al desarrollo de las ciudades como parte de una estrategia económica y empresarial. Pongo como al margen un comentario que es: parte de la solución de las ciudades se dará en que haya una buena estrategia territorial en los ámbitos no urbanos. De manera que será fundamental que en el presente y en el futuro exista una buena estrategia integral para el resto del territorio no urbano del país. De alguna manera es lo contrario. Muchos de los problemas de las ciudades nacieron porque hubo una urbanización en origen que fue muy rápida en el tiempo y con un ritmo difícil de asimilar, motivada por la falta de estrategia territorial o sencillamente porque en las partes del país no urbanas no se podían garantizar los derechos básicos, ni sociales ni económicos, y a veces, en una historia que espero que algún día termine, no se podía ni garantizar los derechos más básicos como la vida. Esto es lo que ha provocado en gran parte del mundo, en Latinoamérica y en Colombia, el que hemos vivido décadas de una gran urbanización, muy acelerada, demasiado acelerada y a veces poco planificada. Después, porque las ciudades son los nodos de la nueva economía global. Y si ayer hablábamos de que esta es una economía que está haciendo un gran esfuerzo para internacionalizarse, el contar en un país con nodos interesantes, capaces de atraer el interés, la inversión, porque son ciudades atractivas, esto ya no es solo una política urbana, es una política económica nacional. Porque además el mundo se está urbanizando y en estos momentos la revolución demográfica urbana se está dando en Asia y en África. Pero la vivimos hace unas décadas en Europa y la vivimos hace algunas décadas en toda Latinoamérica y también en Colombia. Después, porque progreso económico y ciudad está muy correlacionado. Esto es, por ejemplo, tasas de desempleo en Europa o el Producto Interior Bruto per cápita. El mapa de las regiones donde hay mayor Producto Interior Bruto se relaciona muchísimo con el grado de urbanización. De manera que hay progreso económico porque hay desarrollo de ciudades y a la inversa, las ciudades se desarrollan porque hay progreso económico. Y finalmente porque la ciudad es una oportunidad, porque hemos hablado de un mundo digital que está revolucionando muchas cosas. Pero a mí me gusta siempre mucho esta frase de Michael Porter, que ha sido citado hoy, es: cuanto más móvil se convierte todo, la tecnología digital podría hacer pensar que cualquier actividad económica se puede realizar en cualquier punto del mundo, que estamos ante un mundo indiferenciado. Pero en cambio se da la paradoja de que cuanto más móvil parece todo, en cambio más importante es la localización. Uno puede generar producto a través de Internet en cualquier punto del mundo, pero en cambio el talento se concentra y se concentra en ciudades. Por eso la localización, el atractivo de una ciudad es fundamental a la hora de establecer una política económica.
Dicho de otra manera, además de todas las políticas que ayer se explicaron, sectoriales, de Estado, de departamento, es evidente que hacer más y mejor ciudad es una gran política que también tiene que ser nacional a nivel económico. Bien, yo no les voy a explicar lo que es una ciudad. Todos tenemos nuestra percepción de lo que es una ciudad. Ustedes son una organización que construyen ciudad desde hace mucho tiempo, pero efectivamente, por un lado, la ciudad podríamos pensar que es algo como muy simple, una postal, una fotografía. Esto es una maravillosa fotografía del centro histórico de esta ciudad, de Cartagena. Y hay espacio público, arquitectura histórica y lo más importante, las personas, que es el gran activo de las ciudades. Pero detrás de esta simplicidad, lo que les quería expresar es las ciudades son un sistema complejo. Es un sistema que además está generando grandes conceptos y está generando algunos conceptos que ya son incluso marca. Hay ciudades que quieren definirse como Smart City, o la ciudad inteligente, o la habitable, o la educadora, o ciudades resilientes. Bien, todo esto son conceptos, todos ellos útiles, todos ellos interesantes. Y además la ciudad es algo que se está trabajando, analizando, investigando desde todas las disciplinas. Una misma fotografía, un sociólogo ve una realidad, un economista otra, un historiador otra, un poeta ve otra dimensión. Es una realidad pluriforme. Ahora, la pregunta es, frente a los retos que son globales, por ejemplo, esta fotografía de una ciudad africana, que expresa inequidad, pobreza, el problema del cambio climático, frente a los retos también que los ciudadanos colombianos expresan, por ejemplo, a través de las plataformas cómo vamos Barranquilla, cómo vamos Bogotá, cómo vamos Cali, que me parecen un gran instrumento de participación. Frente a estos retos concretos, que esto es la agenda que desde el punto de vista urbano se tendrá que abordar los próximos años, en los que vemos seguridad de ciudad como primera prioridad, política de inversión, transporte y movilidad, el espacio público, la seguridad no de la ciudad sino la cercana, la de mi barrio, la gestión ambiental, la oferta cultural. Frente a problemas y retos globales, frente a problemas y retos de mi ciudad concreta, la pregunta es, ¿las ciudades qué son? ¿Son el escenario de los problemas? ¿Son, digamos, el contenedor pasivo de los problemas? Una socióloga, Saskia Sasken, dice, las ciudades globales son el contenedor local de los problemas y de los retos globales. Pero aquí es, digamos, es una disyuntiva yo creo que muy relevante para una organización empresarial, económica, en la Colombia del 2016. ¿Es escenario o es actor? ¿Es contenedor pasivo o es un protagonista activo de los retos que tenemos? De los retos de todo tipo, de los retos que estos 2 días se están analizando. ¿Es protagonista activo de la innovación empresarial? ¿Es protagonista activo de lo que es el fomento y el crecimiento empresarial? ¿Es protagonista activo de la internacionalización de la economía? ¿O es solo un paisaje? Bien, sin duda, mi tesis, yo creo que la tesis que compartimos, es que las ciudades son actor protagonista. Mucho más protagonista del reconocimiento a veces institucional que tiene, porque son realidades emergentes. Por tanto, yo digo, oigan, depende. Las ciudades son actores y protagonistas si son ciudades que tienen proyecto. Y esta sería la tesis básica de mi comunicación. Son ciudades inteligentes, son ciudades que serán actores, que transformarán realidad si tienen proyecto. Por eso con Findeter, con el BID, hay mucha gente trabajando codo a codo con aquellas ciudades que quieren generar la ciudad proyecto, la ciudad como proyecto.
Yo les tengo que advertir, gran parte de las ciudades del mundo no tienen proyecto. Y hay ciudades en Colombia, como en España, como en cualquier país, y sobre todo en mundo emergente, por ejemplo, en África y Asia, muchas ciudades se están desarrollando sin proyecto. Si proyecto no digo proyecto urbano, arquitectónico, si esto es solo una plasmación más de lo que es una ciudad. Lo que digo es el proyecto como proyecto de los ciudadanos. Proyecto activo en la que el ciudadano no es un habitante, es su protagonista, es el que marca las características de la ciudad que quieren. Por tanto, proyecto de ciudad a medio y largo plazo, basado en una idea que es fundamental y que además después incide muchísimo en cosas que les son más próximas, que es, por ejemplo, la competitividad. En las ciudades que no hay proyecto a medio o largo plazo y que no hay una idea más o menos explícita de pacto de ciudad, construir competitividad es mucho más difícil y construir ciudad atractiva es mucho más difícil. Por eso, las ciudades son un sistema donde hay muchas variables y que se tienen que basar en un pacto de ciudad. Las ciudades exitosas en el mundo tienen un pacto implícito que determina lo que quieren ser en el mundo. Y esto es lo que estamos trabajando con diferentes instituciones. Proyecto significa acción, proyecto significa orientación al futuro. La ciudad, por tanto, es inteligente. Se habla de Smart City, uso intensivo de tecnología al servicio del desarrollo de una ciudad. Y esta es una buena definición. Pero hay una definición, en el fondo, mucho más intuitiva, que es las ciudades son inteligentes si el proyecto es compartido por los ciudadanos. O sea, y además esto se nota. Uno va, visita ciudades donde ves que todo el mundo en el fondo está alineado de manera más o menos explícita en torno a una idea de lo que quieren ser. Y esto genera una complicidad. Y después vas a ciudades donde ves que más allá de todas las formalidades, nadie está de acuerdo en lo que quieren ser. De manera que en el fondo el concepto ciudad inteligente es aquella cuyos ciudadanos han acordado lo que quieren ser. Esto es la ciudad inteligente. La ciudad puede ser una fotografía, pero es mucho más una película, es mucho más un proceso. La ciudad es un relato. La ciudad que es exitosa es un relato que además lo entienden los ciudadanos de esta ciudad y lo entienden el resto del mundo. Las ciudades que no tienen relato, que no tienen proyecto, son incapaces de comunicar al resto y, por ejemplo, en términos económicos, son incapaces de vender de manera convincente de que pueden ser un espacio ideal para atraer inversión. De manera que la ciudad es un proceso, es una acción, es un pacto cotidiano, porque la ciudad es un pacto cotidiano de convivencia. Y si deja de ser un pacto, pierde muchos de los atributos de lo que tiene que ser una ciudad. Yo aquí añadía, por cierto, como la paz. La paz no es una fotografía de un día. La paz es también un proceso. Y la paz es un proceso que se construye y que además está muy ligada a la idea del pacto. Es un proceso, es algo que quizás ahora empieza, pero que se tendrá que ir construyendo como se construyen las ciudades. Bien, las ciudades, para construir un proyecto, uno tiene que conocer su realidad. Por eso, a la hora de implementar proyectos en las ciudades, hay un primer aspecto que es conocer la realidad de tu ciudad, conocer la historia, dónde estás, qué economía tiene, qué estructura urbana. Esta es la base sobre la que tenemos que construir el proyecto. Hay una fase más que es el parámetro, de dónde vengo, lo que soy, y después lo más interesante, lo más fascinante que es qué vamos a transformar, qué vamos a construir. Yo pongo siempre este ejemplo. Esto es la realidad de una ciudad como Barcelona hace 25 años. Esta es la realidad, el legado.
Esto es lo que uno se encuentra. Y esto era pues, la ciudad típica industrial que ubicó la industria en el siglo XIX frente al mar. Y ubicó también las vías del ferrocarril frente al mar, porque era lo normal en el siglo XIX. Era donde había más agua, era donde se estableció un gran centro industrial de manufactura en el XIX. Pero claro, a finales del XX, esto era una zona industrial obsoleta, de manera que esto era una barrera para la ciudad. Y por tanto no teníamos ni playas, y efectivamente en los 80 las aguas no eran para bañarse. Este era nuestro legado. Por tanto, esto es la realidad. Y en cambio esto es el proyecto. Esto es lo que se ha transformado en base a un proyecto. Es el mismo espacio, exactamente el mismo espacio, pero fruto del proyecto. De manera que aquello que era una barrera, ahora es el principal espacio público de la ciudad. Aquello que era un muro que nos separaba, ahora es la expresión de la vocación básica de una ciudad, que es una ciudad con mar y que utiliza el mar y que por eso limpia las aguas del mar, porque ha cambiado radicalmente. Pero esto es para expresar lo que es realidad y lo que es proyecto. Otro legado, pues ciudad industrial, ciudad de tradición industrial manufacturera. ¿Qué es el proyecto? Pues es mantener la industria. Ayer se hablaba de no tenemos que abandonar cosas, uno tiene que desarrollar para diversificar. Pero digamos, así como ayer se decía, aquí no tenéis ni que abandonar ni la banana, ni la minería, ni el petróleo para diversificar. Ahora sí que uno tiene que diversificar. Nosotros veníamos de una estructura industrial muy clara y lo que hemos tenido que hacer es generar nueva industria y servicios nuevos asociados a la industria. Por eso veníamos de los coches y no hemos dejado de fabricar coches, pero hemos ido añadiendo nuevas industrias y nuevas industrias globales. Bien, un comentario sobre Smart City, ciudad inteligente en el sentido más estricto. Bien, yo creo que no hay Smart City, por mucha tecnología que utilice, si detrás no hay un proyecto de ciudad. Lo que puede haber es una gran implantación de artefactos tecnológicos, pero si detrás no hay el proyecto de ciudad que le da sentido al uso de la tecnología, entonces yo creo que es un concepto de Smart City que queda cojo, que es insuficiente. Y es evidente que es muy importante y será muy importante tener proyecto de ciudad, porque la revolución tecnológica que viene es imparable y además es exponencial. Sin duda, no sé si estamos en la tercera, ya hemos iniciado la cuarta revolución industrial, pero la suma de todas estas transformaciones, de la robótica, del Big Data, de la computación en la nube, la suma de todo esto está configurando ya un nuevo marco que cambia nuestras vidas a nivel cotidiano, que está cambiando las líneas de producción industrial y que, añado además, está transformando y transformará las ciudades. Pero bueno, por tanto, la movilidad, la nube, la robótica, el Internet de las cosas, todos estos son factores que son revolucionarios porque transforman mucho la realidad. Las energías renovables, la capacidad de almacenar energía, el Big Data, la biotecnología, el diseño, la nanotecnología, todo esto transforma industria, sociedad y también, añado, la ciudad. Ahora, yo respecto a ciudad inteligente digo, el mejor elogio que podemos hacer de las tecnologías es concebirlas como un gran instrumento. El gran elogio de la tecnología es que es un instrumento al servicio de un proyecto de ciudad y, por tanto, es un instrumento al servicio de los ciudadanos. Los tecnólogos en los congresos de Smart City cada vez nos dicen más, oigan, el límite no estará en la tecnología. La tecnología será capaz de dar muchas respuestas. Os pedimos a las ciudades que cada vez será más importante las preguntas. Por tanto, la capacidad de una ciudad de elaborar una buena estrategia.
porque si no puede pasar esto, digamos, ¿no? O sea, la culpa no es de este mega semáforo. Esto es que es una tecnología puesta en una ciudad que aún no ha acordado un buen modelo de movilidad. Y esto es para prevenir del uso de tecnología en ausencia de un proyecto. Aquí lo que no es inteligente es el sistema de movilidad, no el artefacto tecnológico. Bien, quería hacer un comentario que yo creo que es relevante. Si ustedes quieren ganar en competitividad empresarial, regional, nacional, creo que siempre ha sido importante, pero ahora lo será más que nunca. Yo diría que la diferencia es que tenemos que poner un doble énfasis. Necesitamos construir ciudades mejores. Y a la inversa, sería imposible construir ciudades mejores si no pasamos a ser más competitivos. Porque efectivamente, a no ser que alguien te regale los fondos, generar mejor ciudad precisa de que la economía local también impulse la transformación. De manera que para los que queremos el mundo urbano, yo creo que cada vez se va viendo más claro que hay un nuevo argumento para querer tener mejor ciudad, y es que nos ayudará a ser más competitivo. Y esto yo creo que es relevante para una organización económica, empresarial, como son las cámaras de comercio, que además representan también todos los departamentos, territorios y ciudades de este país. Bien, solo a modo de ejemplo, en la ciudad de Barcelona, que es el caso que yo conozco más profundamente, enmarcamos toda la estrategia de competitividad enlazada con la construcción de un modelo global de ciudad. Y evidentemente, antes hemos visto fotografías de la transformación del frente marítimo de una ciudad. No lo hicimos por un motivo económico, lo hicimos porque era la aspiración de nuestros ciudadanos. Ahora, ¿qué duda cabe que convertir un espacio marginal en unas grandes playas han tenido un efecto económico muy grande? Este año nosotros recibiremos casi 9 millones de turistas, el municipio de Barcelona. Bueno, sin duda, la mejora de las playas, motivada por la lucha vecinal, digamos, porque aspirábamos a tener una mejor ciudad, tiene un efecto económico muy grande. Dicho en negativo, tener una ciudad que no tiene la calidad urbana, social, ambiental, acaba siendo al final algo que va en contra de la competitividad. Porque en la economía global, el talento global, la inversión global, busca espacios donde haya calidad, también urbana, también social. De manera que ser competitivo para construir una ciudad mejor y también construir una ciudad mejor para ser competitivo. Bien, en definitiva, ¿por qué la ciudad como proyecto? Pues por varios temas. Primero, porque trabajar con la idea de proyecto estimula el esfuerzo de todos. El trabajar en torno a una idea de proyecto hace que todo el mundo saca lo mejor y además la interrelación, la capacidad de pensar que yo necesito al otro, convierte, digamos, el esfuerzo individual en, por ejemplo, en una construcción, que esto es una expresión cultural de mi tierra, pero que es una buena metáfora de una ciudad. Gente muy diferente, pero que trabajan en torno y sacan lo mejor de cada uno para trabajar en un esfuerzo común. Desde las instituciones, aquí pongo Montería porque sin duda es una ciudad que está intentando trabajar un proyecto, pero pongo Nueva York, que trabaja desde las instituciones con la sociedad para conseguir una ciudad más fuerte y más resiliente. O Melbourne, o Sydney, que definió Green Global Connected. Esto es la síntesis de un proyecto. Y de aquí después sale 1001 estrategias que se tienen que implementar, pero parte en el fondo de la esencia de un sueño, que es desde las instituciones, pero que también tiene que ser, si quiere ser un éxito, desde la sociedad. Y pongo, efectivamente, pro Barranquilla, pro Bogotá, pro Antioquia, como expresión de este impulso. En Barcelona tenemos ciudadanos que se agrupan para promocionar ellos como sociedad civil la ciudad al mundo.
o London First, que es uno de los casos más claros de implicación de la sociedad en la construcción del modelo de Londres que ellos querían. A partir de London First nació el Gran Londres, se recuperó el Gran Londres. Genera complicidad. Efectivamente, si una ciudad tiene proyecto, esto genera complicidad, porque la gente se siente coprotagonista de una aventura que se llama ciudad, de la que ellos son protagonistas. Y si hay civismo es porque hay complicidad, y si hay civismo habrá más seguridad. Porque si uno pierde la batalla del civismo, es la antesala de la derrota de la batalla de la seguridad, de la gran seguridad y de la seguridad en el barrio. Y efectivamente, si no hay complicidad, mejor no generar eventos internacionales en una ciudad, porque si no, la gente no ve la gran causa ligada a su bienestar. Y por eso tendremos que hacer grandes esfuerzos, porque grandes conceptos a través de las ciudades son conectores con el día a día de los ciudadanos. Para ser flexibles, tenemos que tener proyecto para podernos adaptar a un mundo cambiante, para afrontar, por ejemplo, dificultades. Las ciudades que tienen proyecto afrontan mucho mejor lo que son a veces accidentes naturales o humanos, o también para generar la prosperidad. Yo creo que esto es relevante en este foro. Tener proyecto permite generar más competitividad y más prosperidad. Porque antes se hablaba de innovación, ¿no? O sea, hay entornos que la gente tiene ideas, pero las ideas no acaban siendo un servicio, producto valorado en el mercado. No hay la transición entre la idea y la generación del producto o servicio. Bueno, pues si hay proyecto en una ciudad, se genera el ecosistema que puede ayudar más y mejor a que la idea, el conocimiento, pase a ser algo competitivo y valorado en el mercado. Y bueno, y también porque cada vez más la macroeconomía es fundamental, y la estabilidad macroeconómica y la corrección de las políticas macroeconómicas. Pero cada vez más la microeconomía, y la microeconomía se da en la realidad tangible, en la realidad territorial, incide muchísimo en la competitividad. Y la microeconomía se da en la ciudad. Es en la ciudad donde hay ecosistema o no hay ecosistema, donde hay catalizador de ideas o hay un sistema que más bien desincentiva el generar, el emprender. Por eso, pues efectivamente, las diferencias, y esto se ha analizado cada vez más, por la misma filosofía que Michael Porter decía, porque en un mundo móvil, donde todo podría ser indiferente, en cambio la localización es cada vez más importante. En términos de música, yo compraba vinilos, mis hijos se bajan la música. Por tanto, es desmaterial, es inmaterial ahora. Ya, pero en cambio queremos estar en conciertos más que nunca. O sea, en un mundo indiferenciado, la localización es fundamental. Por eso cuidar ciudades, a las muchas razones que muchos defendemos, le tenemos que añadir las razones económicas y de competitividad. Bueno, y para convertir la ciudad, que puede ser la gran frustradora de iniciativa o la gran facilitadora, porque efectivamente hoy se hablaba, ¿no?, de competencia, innovadores, empresarios, empresas, trabajadores, la educación. Hay ciudades donde esto, de alguna manera, se coordina de manera formal o informal y se ajusta perfectamente. Y hay otras ciudades en que esto no funciona. Y no significa que los empresarios sean peores o los trabajadores sean peores. Es que el sistema ciudad, el sistema de variables interdependientes no funciona. Y por eso, tanto las instituciones y el liderazgo público, político, como las instituciones sociales, como son ustedes, tienen una responsabilidad importante de acordar y generar otro elemento para evitar la decadencia,
porque la inercia ya no vale. En el mundo en el que estamos, solo la inercia ya nos vale. Pero además, es que lo que yo digo de las ciudades, ustedes lo conocen perfectamente, porque ustedes son líderes de proyectos. Cada uno de ustedes son líderes de un proyecto que se llama empresa. Bueno, pues las ciudades es lo mismo. Las ciudades no pueden parar, ya no pueden funcionar por inercia. Uno tiene que innovar permanentemente. La ciudad es proceso. Como decía, no es una foto fija, es una película. Es un proceso. Bien, pues para evitar la decadencia, no hubo resiliencia en Detroit y por tanto la obsolescencia de alguna industria pues afectó gravemente al modelo de ciudad. Para no reinventar la ciudad cada mandato político, por eso necesitamos proyecto, porque es que si no uno puede estar 70 años discutiendo si tenemos o no tener metro en nuestra ciudad. Y uno puede estar 70 años discutiendo, una ciudad de 8 millones de personas. Bueno, pues esto que precisa de un proyecto que significa un pacto para mande quien mande, como un metro no se hace en 3 años, precisas de una década. Necesitamos esta visión estratégica basada en el pacto. Por tanto, ahora sí el metro creo que va a ser que no de momento. Y un tema muy importante, que es un tema difícil, ¿no?, desde el punto de vista económico, es la base de todo. Es proyecto para ganar identidad hacia adentro, que significa que cualquier ciudadano de la ciudad te explica lo que quieren ser como ciudad. Y esta es la base para poder explicar al mundo y a otros lo que somos. Y pongo 2 ejemplos, 2 ejemplos que además la gente interpreta mal, porque hay gente en ciudades del mundo que dicen, no, ahora la identidad será hacer un gran edificio. O sea, la arquitectura icónica es un gran instrumento para ayudar a un proyecto, pero confundir que mi proyecto es un rascacielos en el centro, ahora ya casi todos iguales, y clónicos, cada vez menos interesantes. No, esto es al revés. Bilbao atrajo el Guggenheim a través de un gran proyecto arquitectónico, porque antes había hecho el proyecto de ciudad, que era pasar de ciudad gris y sucia a limpia y de colores. Una ciudad solo industrial a una ciudad de servicios, solo local a una ciudad global. Es a partir del proyecto que entonces sí que puedes ir a Guggenheim y le dices, oye, yo traeré el mejor arquitecto y pondré el símbolo de esta transformación. Y lo mismo Medellín. Medellín, estas bibliotecas arriba de todo, de los barrios, tienen sentido y le dan esta fuerza comunicativa, porque la arquitectura tiene una capacidad de expresión tremenda. Pero porque todo el mundo sabe que detrás de esto hay otra idea de ciudad. Y era de que conectaríamos los barrios, de que la educación y la cultura serían la base para salir del pozo de la opresión. Y entonces es cuando entonces tiene sentido ponerle la mejor arquitectura icónica. Y todo el mundo lo entiende. Yo entiendo lo que significan estas bibliotecas, porque sé que son la expresión de un proyecto que hay detrás. Ahora, en cambio, yo ahora veo muchas ciudades en el mundo que me enseñan, como no hay proyecto de ciudad, me enseñan unos rascacielos que no tienen ninguna gracia y no expresan nada. Por eso, para ganar identidad, necesitamos ciudades con identidad y cada una su identidad. La fusión del legado con el proyecto, ambas cosas generan identidad. Bien, acabo. Oigan, si me permiten, yo les quería expresar muy claramente. Como son una gran organización social, económica, empresarial del país y vertebran una parte muy importante del país, lo que les pido, o me atrevo a pedirle, presidente, o sea, oiga, pues donde no existe, allí donde ustedes analicen que no existe, exijan la creación de un proyecto de ciudad.
Sé que hay ciudades que tienen proyecto. Sé que hay ciudades en las que yo he sido invitado por la Cámara de Comercio para hablar del proyecto de ciudad que están cogenerando y coprotagonizando. Pero en aquellas ciudades que yo desconozco, que deben ser muchas, que igual aún no hay proyecto, les pido que exijan desde la sociedad civil la generación de este proyecto. Y además les pido que cogeneren el proyecto, que hablen con las instituciones políticas, públicas, y exijan, pero se ofrezcan para codecidir, cogenerar este proyecto. Donde existe, hombre, lo que les pediría, creo que lo que toca ahora, si vamos a hacer una nueva agenda empresarial del país, en la Colombia de septiembre del 2016, es que apoyen activamente su desarrollo. Que lo apoyen como lo están haciendo, pero seguramente ahora necesitaremos más esfuerzo, porque el reto es mayor y las oportunidades mucho mayores también. Bueno, y finalmente, oigan, yo vengo de fuera, yo no entraré en su debate que ustedes legítimamente tendrán. Pues bueno, como ciudadano del mundo sí que me atrevo a expresar, conviertan las ciudades en fábricas y escuelas de paz. Porque ayer se hablaba, ¿no? Grandes principios, ¿cómo lo hacemos que el ciudadano de a pie note que le va con él? Pues miren, las ciudades son el mejor conector entre grandes causas y el ciudadano. Porque son el conector del bienestar o del malestar. Por eso, yo lo que les digo es, conviertan las ciudades en fábricas y escuelas de paz. Les he dicho, la paz es como la ciudad, no es una foto fija, es una película, un relato, una construcción. Y un último comentario. Miren, yo hace 6 días estaba en la ciudad de París con mi hija, porque se queda unos meses a estudiar. París para mí es una de las ciudades más maravillosas. Pero esta capital de la libertad ahora vive bajo la amenaza del temor, del terror y de la violencia, que sin duda no hace que dejemos de hacer, digamos. O sea, para mí que mi hija vaya a estudiar a París es toda una declaración de que no habrá terror que modifique lo que tenemos pensado hacer. Por tanto, es una afirmación de libertad normal. Ahora bien, allí se está enrareciendo el mundo. En aquella parte, en la estable y rica Europa, se enrarecen las cosas. Después pasé por Barcelona y al subir al avión vi el mar Mediterráneo, porque el aeropuerto está al lado y cuando uno ya empieza a subir ve el mar, que es un pequeño mar del mundo. Es un mar fantástico, origen de una de las civilizaciones. Ha sido siempre y muchas veces punto de encuentro de mundos. Ahora es más que nunca un muro, una barrera, y empieza a ser una fosa común, el mar Mediterráneo. ¿Qué les quiero decir? Miren, que hace algunos años, en un mundo de grises y claros, ustedes eran más bien percibidos. Ahora lo único que les aporto al debate es la percepción de una persona de otro continente, pero que en cambio les quiere, les empieza a querer mucho. Ustedes eran percibidos como una mancha negra, seamos claros, hace 15 años. En un mundo de gris, mancha claro. Ahora lo que les digo es que el mundo se está oscureciendo. El mundo del que yo vengo ahora ya no es tan sinónimo de libertad, prosperidad. Se está enrareciendo y mucha gente va mucho más armada de lo que nunca había ido. Bueno, en aquel mundo más ennegrecido, ustedes en cambio sepan que ustedes ahora son una luz. Son una luz. Que lo han sido más que nunca esta semana. Y lo que les pido es que, por tanto, le den una lección al mundo. Que le den una lección al mundo. Y lo digo porque esto tiene muchos motivos, digamos.
pero si quieren ahora me pongo más frío. Es que esto es imagen de marca país. Y esto, volvemos, ¿no? A nivel económico, el tener una imagen marca país que empieza a ser una luz muy clara en un mundo necesitado de noticias positivas, de noticias donde hay gente que deja armas en lugar de tomarlas, yo creo que esto es muy relevante. Y por tanto les digo, oigan, den una lección al mundo y denle una oportunidad a la paz. Gracias.